Entonces, estábamos conversando que íbamos a revisar el caso del diagrama Hunter-Natch para el caso de un fluido que está en contracorriente. Es lo importante observar lo que ocurre con las corrientes que están en los extremos. De nuevo, estos extremos, porque todo esto es caja negra. Si uno mira aquí, coloca una gran caja, al sistema está entrando F y está entrando S. Está entrando el carrier con el solvente, ¿cierto? Y está saliendo el primer extracto solamente. Todo lo que ocurre entre medio se va intercambiando en las distintas etapas, que pueden ser en etapas, y sale lo que llamamos el refino. Recordar que una vez que se produce la separación de fase, el primer contacto, el solvente se pasa a llamar extracto, y el acuoso que sale con el producto agotado de la extracción se pasa a llamar refino. ¿Ya? Y la nomenclatura es transferencia de materia. El primer contacto es la etapa 1 y así sucesivamente hasta la última etapa, y por acá saldría, por ejemplo, el refino N. ¿Ya? Si uno ve el balance, se tiene que cumplir que lo que entra igual a lo que sale, y lo que se transfiere, la diferencia en masa de esta esquina de acá, la diferencia en masa esta diferencia en masa acá fue transferida, en este caso al solvente, una masa de soluto, cobre, uranio, una vitamina, se cargó en el solvente y viene a aparecer acá al final. Viene cargado. Y si hago yo esta diferencia ahora, ese mismo delta, esta alimentación la metió al sistema. ¿Entiendes? Ese es el soluto que se transfiere. Entonces, esto en cierto modo, este punto triángulo que está acá, si uno proyecta esto por balance de materiales, si uno proyecta este valor que está acá, esta intersección, que son otras coordenadas en otras unidades, correspondería a este delta soluto que se pasó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? En principio, ya le voy a explicar qué es lo que es paso a paso. Conecta el punto de alimentación. Ese punto de alimentación, en este caso, está en este vértice porque no tiene solvente, pero el punto de alimentación podría estar en cualquier parte de acá, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Su punto de alimentación, con las coordenadas que usted calcula, de acuerdo a las composiciones de entrada, la conecta con este extracto 1. Ya vamos a explicar cómo llegamos a este extracto 1. Y la proyecta hasta donde pueda. Después, acá, conecta el refino final, que normalmente la composición de ese refino final se conoce, porque uno dice yo quiero tener un producto final, algo que sale acá, con una composición no más que este valor, o puede decir de lo que estoy alimentando quiero recuperar el 90%. Si quiero recuperar el 90%, la composición del acuoso, supongamos que no tiene solvente, va a ser 1 menos o 100 menos el porcentaje de deficiencia. La fracción, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería 0,1 por la composición de alimentación. ¿Ya? Entonces uno este refino ya conoce la composición de salida y la une con la composición del solvente, y acá de nuevo el solvente puede ser solvente puro o puede ser un solvente que trae un poco de acuoso, un poco de soluto, un punto en el espacio, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y une el R4 con el S y los proyecta. Y este va a ser mi punto con el que sucesivamente voy a ir viendo qué es lo que pasa en cada etapa, ¿ya? Porque se tiene que cumplir el balance global y el balance por componente. ¿Ya? Esos grandes rasgos del Hunter-Natch, si ahora vamos un poquito más en detalle. Claro, primero, aquí, fíjense, el carrier está para este lado, este sería un caso de un stripping. Un stripping ahora. El carrier se está cargando. Primero de identificar la operación. Quizás a la izquierda o a la derecha, depende de la operación que tenemos, y también como yo escriba el diagrama, lo puedo colocar de cualquier forma. Normalmente sí se mantiene que el soluto, lo que se mueve, lo mantengo acá arriba. Entonces, identifiqué mi punto de alimentación, que en este caso tiene los 3 componentes, y acá el solvente, en este caso el solvente es 1. Esta es la composición del soluto, perdón, de la alimentación, lo puedo ubicar por coordenada, expresado en porcentaje o en fracción, y el solvente en este caso es 1, tiene solvente puro. ¿Qué es lo que hago inmediatamente? Tengo la línea
que define el solvente con el refino de la última etapa. Esa última etapa, que no sé cuál es, puede ser la 3, la 4, la 5, la última etapa, tiene la composición que es de especificación técnica, o sea, cuánto soluto debería tener, cuánta masa, ¿ya? ¿Y dónde cae? Para saber cuánto solvente tiene, va a caer siempre la campana, porque es producto de un equilibrio, ¿cierto? Siempre va a caer en la campana ese Rn final, ¿ya? Entonces, el único dato que sé es con qué composición de soluto sale. Es decir, sé a qué altura quedó acá, mira, a qué altura quedó acá, ¿sí? Porque aquí está la composición del soluto. Entonces me dice que necesito que salga con un 5% soluto. Entonces tiro la raya acá del 5, que estaría por acá, o 2, mira. Tiro la raya del 2 acá, y la intersección con la campana me va a decir el punto exacto donde está el refino. En este caso el refino está por el lado acá, porque acá está el carrier, y es porque es un stripping, ¿ya? ¿Estamos? Stripping, estoy concentrando el acuoso, estoy sacando el acuoso. Entonces tengo definidos dos puntos, el solvente y el refino. Después, el otro punto importante es la mezcla, dónde quedé parado dentro de la campana para ver la primera separación. Ese punto de mezcla simplemente se puede sacar de nuevo por un balance de materiales, cuando pongo todo en la sopa, es decir, sumo esto, y si sé cuánta masa, necesito saber cuánta masa de alimentación y cuánta masa de solvente. No es lo mismo tener 1 a 2 que 10 de carrier y 1 de solvente, va cambiando el punto de mezcla. Entonces, si yo hago el balance por componente, voy a determinar exactamente las 3 coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, solo con ver las proporciones másicas, aplico la regla de la palanca, y aquí el segmento que es medido con regla, medido con milímetro, el segmento SM sobre el segmento MF es igual a F sobre S. Recuerden que se cruzan, la mnemotecnia, se cruzan la salud, se cruzan las. Entonces, tengo este punto de mezcla, ¿ya? Ahora, ese punto de mezcla, como veíamos en la slide anterior, es válido para todo proceso que ocurrió dentro de las cajas de acá. Entonces, si yo miro acá ese punto de mezcla, que está acá, por el balance de materiales, lo que se transfirió, fíjense, lo que se transfirió, R4 menos solvente, F1 menos S, E1 menos R, esos puntos están conectados, ¿ya? Y lo que yo hago ahora es tirar la conexión de E1. ¿Cómo obtuve el E1? ¿Cómo obtuve el E1? El E1 lo obtengo simplemente mirando del punto de mezcla cuál es la timeline más cercana y separo fases. En este caso, la aproximé acá arriba y separo las fases. ¿Ya? Perdón. Como conozco Rn, y Rn tiene que pasar por el punto de mezcla, el Rn tiene que pasar por el punto de mezcla, el Rn tiene que pasar por un punto de mezcla, lo que hago es un trazo del Rn que ya estaba determinado por eficiencia del proceso, lo paso por el punto de mezcla, que le encontré por las proporciones de masa que estoy colocando en el reactor, cuánto orgánico, cuánto acoso, y la proyecto hasta tocar la curva de equilibrio. Ese es el punto que me identifica con qué composición sale el extracto. Ese es el E1. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tengo identificado el E1, el S, el F y el Rn. Están identificados los 4 puntos que son los necesarios para poder establecer, fíjense, ¿cómo hago esto? F con S, F con E1, F1, F con E1, y después 1 S con R4. S, R4 acá con S, me juntan el locus causa. Entonces, con estos dos puntos construyo el triángulo, porque esa es la masa transferida. Entonces, en este proceso del Hunter-Natch, lo que identifico son estos 4 puntos, el F, el Rn, el S. De nuevo, ¿cómo se identifica el F? Dato dado el problema. ¿Cómo se identifica el S? Composición que tengo que dar del problema. ¿Cómo identifico el punto de mezcla? Con las masas solamente. ¿Cómo identifico el Rn? Con la eficiencia del proceso, la composición, cayendo dentro de la campana. ¿Cómo identifico el E1? Con la proyección de Rn con punto de mezcla, hasta que toque la campana. Tengo identificados los 4 puntos.
Una vez que tengo identificados los 4 puntos, aquí pasé a un... ¿Qué tengo ahora? Ah, no, sigue igual. Yo pensé que había usado una extracción. Sigo en un stripping. Entonces, uno de los puntos, Rn con S, fíjense, Rn con S, lo uno, me da el punto P, y después tengo F con E1, me da el punto P. Ese es mi punto donde van a pasar todas las etapas de equilibrio. Todas, ¿ya? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora vendría, este E1 corresponde con un refino 1. ¿Cuál es la composición cómo será la composición del refino 1, joven? ¿Cómo será la composición del refino 1? Como estoy ahora. Ya sé que produje un extracto que quedó acá. ¿Dónde estaría el refino 1 asociado a esa primera etapa? ¿Cuál? La timeline, la línea de equilibrio, que esta, avanzo, aquí estaría el R1. ¿Okay? Si no cae justo en una línea, suponte que cae, voy a decir que cae aquí entre medio, extrapolo una línea entre los dos y sigo la timeline de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora está fácil. Tengo E1, aquí me da el R1. Ese R1, ¿con quién se va a mezclar? ¿Sí? No, mira, estas dos punteadas son solamente para establecer el punto de operación, nada más. Nada más. No, el E1 va a seguir esta línea, la negrita de abajo. No, porque olvídate esta línea punteada, la desarrollamos para hacer el balance material. No tiene que ver con líneas de equilibrio. Las que rayas negras enteras son de equilibrio. Yo me muevo sobre esas o en las interpoladas de esas. La punteada solamente por balance de materiales para establecer el punto locus de operación. ¿Ya? Entonces, justamente acá este E1 se va por la rayita y me genera el R1, lo que decía el compañero. Ahora, ¿qué viene ahora? Ese R1, sin pensar, lo tiro, lo conecto con el punto P. Ese es mi punto P. Cada R1 se va conectando con el punto P sucesivamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay que ver la receta. Entonces, este R1 que pasa por el punto P hasta acá va a cortar en la línea de equilibrio acá. Va a cortar la línea de equilibrio. Y eso me va a generar, al cortarla, el extracto 2. La unión del R1, del refino, de la primera salida con el punto de mezcla, el punto P, la proyección de eso va a cortar la línea de equilibrio en la línea de extracción. Y eso me va a generar el extracto 2. Como tengo el extracto 2, por lógica que viene ahora, el extracto 2 tiene que estar conectado en equilibrio con su refino 2, que está para acá. ¿Qué hago ahora? Este R2, ¿con qué lo conecto? Con el P. ¿Y qué es lo que me va a dar? El corte, el extracto 3. ¿Ya? Y así sigo entonces, conecté acá, hasta que llego aquí el refino 3. Perdón, este sería, ¿alcanzo a ver bien? Este es el refino 2, que me genera el extracto 2. El extracto 2 me refina al refino 2, proyecto, me refina el extracto 3 que está acá, el extracto 3 que está acá, ¿cierto? Está tapadito. Ese extracto 3, por la línea timeline, que aquí en este caso está aproximada, me genera el refino 3, que si proyecto el refino 3, ahora, siguen, pongan atención, proyecto el refino 3 al punto P, me estaría dando el extracto 4. El extracto 4, fíjate que es súper distinta la línea, me preguntaban cómo se proyecta, ¿te fijas que es súper distinta? No. Pues tiene que ser paralela entre líneas. El extracto 4 me determina el refino 4. ¿Qué más hago ahora? ¿Qué más hago ahora? Nada, porque este es un proceso de 4 etapas. ¿Ya? Ahora, normalmente no es así. Normalmente uno determina el número de etapas, ¿ya? Llegando al Rn que definió en un principio. Entonces lo que pasa es que en este caso ese R4 coincide con la eficiencia que yo espero.
¿Cómo calculo la eficiencia? ¿Cómo sé cuál es la eficiencia? ¿Cómo sé cuánto saco de soluto? De lo que entró y salió. ¿Cómo lo calculo? Dame numéricamente. ¿Qué dato necesito? Ya el refino, lo que entró inicialmente. ¿Cuánto entró inicialmente? Este punto de acá. ¿Cómo sé cuántos gramos litro venían? Simplemente corto acá y me va a dar acá. Esta es la línea, es así, las rectas. Las rectas son las del soluto. Ahí está 100, 90, 80, 50. 0,5. Entró 0,5 de soluto. Y se fue, seguimos bajando acá, 2, 1, se fue 0,5 de soluto. 0,5 de soluto, por tanto perdí un 10% y la eficiencia es 90% de la masa que entró. ¿Cuánto saqué de la masa que entró? Hay temas de volúmenes, de masa, estamos claros, ¿no? Pero sí. A pesar de que el refino esté como dentro de la campana, se ve igual. No, porque lo que pasa es que la composición del refino de solo la parte acuosa, claro, tiene un poquito de solvente, porque está bien pegado para acá. Sí, sí. Pero podría darse el caso, claro, o sea, el valor de composición siempre va a estar el mismo, porque tú lo lees de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que sí te va a decir, tiene refino, pero además tiene un poco de daño. Pero es un orgánico, como cae en la campana, que está con separación de fase. Nunca va a quedar fuera de la campana, ¿se entiende? Tiene pequeñas gotitas, por eso hablamos de la parte del orgánico. O sea, el acuoso solo tiene esa composición. ¿Sí? Puede que esté corrido para acá que tenga solvente, pero yo sé que ese punto que está en la campana tiene fase acuosa. Y es el método Hunter-Natch. Aquí había otra metodología, pero lo voy a seguir avanzando para próximos cursos. Es suficiente con esto. ¿Ya? Es el caso del flujo cruzado, que es el más simple. El flujo cruzado es más simple porque yo estoy poniendo en contacto con una composición del mismo solvente. Y lo que podría variar acá son las fracciones orgánico-acuoso. Yo podría variar las fracciones orgánico-acuoso. ¿Cómo lo notaría en este gráfico? ¿Cómo notaría en este gráfico que hay un cambio de proporciones orgánico-acuoso? En este gráfico, así como está, ¿qué cosa cambiaría si, por ejemplo, aquí tengo razón orgánico-acuoso 1, 2, 2, 3 y aquí bien? ¿Cómo lo notaría? ¿Cómo? No, aquí no está la pendiente. Es otra cosa. Pues de uno. El M, el punto de mezcla, determina la proporción orgánico-acuoso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo podría exagerarme aquí y me voy a ir Wendy con harto orgánico y quedo por acá, po. Entonces, con una sola etapa, obtuve un refino mucho más bajo, con una sola etapa. Pero el cambiar las proporciones, el agregar, por ejemplo, 10 veces orgánico, por decir 10 veces orgánico, tiene una implicancia que no está en el diagrama triangular. Tiene una implicancia que uno maneja aparte con la cinética. Si le mete más orgánico, la suma de los dos es más volumen. ¿Ok? Como el más volumen que estoy tratando, el tarro tendría que ser más grande también, para alcanzar el mismo tiempo necesario para producir la extracción. Entonces, el tiempo necesario es independiente del grado, son cosas aparte. ¿Ya? Si yo me equivoco y diseño tarros muy chiquititos, no voy a alcanzar el equilibrio. Entonces yo tengo que tener un tiempo necesario para alcanzar el equilibrio que digo que estoy usando. Y eso depende del tiempo residencia. Entonces usted necesita tener un dato que es totalmente aparte, que es la cinética de extracción. Normalmente, como uno ve en ingeniería química, tanto en lixiviación, reacciones químicas, proceso de flotación, enfriamiento, obedecen las cinéticas a procesos de transferencia de primer orden, donde usted tiene la diferencia de concentración del tiempo menos K por C. Va desapareciendo si extracción del acuoso con una cierta velocidad. Si uno hace un poco de juego acá, va a llegar a una expresión logarítmica, ¿cierto? Se llega al logaritmo y va a llegar que la extracción en el tiempo es igual a una extracción máxima que depende del tamaño gota, por ejemplo, hasta donde llego. En el caso de la lixiviación,
de cuánta liberación tengo, 1 menos la exponencial de menos K por T. Entonces yo les prometí, acá sería la extracción en el tiempo, acá tiene el tiempo, es una curva exponencial. Si yo les prometí un truco para la lixiviación, lo mismo para extracción por solvente, que tiene esta curva acá, si multiplica el 63,2% de esa altura, va a llegar, este es el 63,2% de esa altura total, de esta altura total saca 63, mirando el gráfico, este punto que está acá va a ser un tiempo igual a 1 sobre K. ¿Sí? Y eso es lo que hablamos de la constante de tiempo del proceso. Entonces yo puedo determinar el tiempo necesario para decir, mira, yo acá quiero extraer un 90% del máximo, entonces digo, ¿cuánto tiempo necesito? En el caso del reactor patch, en el reactor continuo hay que hacer otro cálculo más. No nos confundamos, este es un reactor batch. En el continuo que vamos a ver en lixiviación es un poco distinto. Entonces, ¿de dónde viene este 1 sobre K? Porque usted dice, voy a buscar un tiempo que sea igual a 1 sobre K. Con ese tiempo igual, esta es la parte que pone la atención. Estas son las enseñanzas de máster. Yo le estaba mostrando un truco cuando usted ve cualquier proceso, reacción química, lixiviación, extracción por solvente, calentamiento, dinámica de proceso, cualquier cosa que obedece a un modelo de primer orden, es decir, la velocidad de cambio es proporcional a la concentración o a la cosa, porque puede ser también altura en reactores. Entonces este es un truco re interesante, que yo digo, mira, yo tengo este gráfico, multiplico el estado estacionario, el plató, por 63,2%, justo ese tiempo que está acá, es igual a 1 sobre K. ¿De dónde salió ese numerito? Yo digo, ¿a qué tiempo? ¿Cuándo tengo un tiempo que es igual a 1 sobre K? Cuando ocurre eso, esto se convierte en la exponencial de menos 1. Y eso le da 0,27, 1928, 1928. Si usted coloca E elevado a menos 1. Sí, exactamente. Pero lo estoy viendo en la extracción por solvente. Y aquí, si tú haces el 1 menos eso, te queda 0,632. ¿Ya? Entonces, simplemente mirando la velocidad con que va ocurriendo la transformación. Esto que está acá es el equilibrio. Estamos diseñando siempre para equilibrio. Entonces, lo que está explicando, que el hecho de mover el punto de mezcla cambiando la proporción orgánico-acuoso, tengo que tener cuidado de que el tarro, el tamaño del tarro, cumpla con el tiempo de residencia necesario para alcanzar la conversión. ¿Ok? Entonces, de un proceso batch, que uno lo hace en un tarrito, es batch, uno obtiene esta curva, la velocidad, un tarro agitado, y ve cuánto va sacando en el tiempo las composiciones por cuánto recupera. ¿Me explico? Y va a llegar a este equilibrio, obtiene esta curva. Ahora, el truquito, ya que están más grandes, claro, ahora si yo tengo un tarro continuo, esto también lo expliqué en la clase pasada, en un tarro continuo, este modelo a un CSTR, que seguramente ya lo han visto en reactores, es un tarro que yo alimento acá, alimento el orgánico, el acuoso, por acá sale el acuoso o el orgánico y por acá el acuoso, pero un tarro de mezcla. La conversión, la extracción en el tiempo está dada por el K, la misma constante cinética que usted obtuvo en el reactor batch, por el tiempo de residencia dividido en 1 más K tau. Esto lo saca el reactor químico, donde este tau va a ser el volumen dividido por el caudal, es el tau. Entonces, si usted tiene aumenta la proporción de orgánicos, en vez de estar 1 a 1, se va a 1 a 5, tiene 6 veces volumen. Por tanto, el tarro tiene que crecer proporcionalmente para alcanzar la extracción. Si no, no les da el diseño. ¿Estamos? Es importante que entiendan esta parte de la extracción. Lo vamos a adelantar un poquitito. Normalmente lo vemos en lixiviación. Pero quiero enfatizar que se puede fallar su diseño si no considera el tiempo de extracción, la cinética de extracción. ¿Ya? No solo se queda con la etapa. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Con eso finalizamos esta parte de extracción por solvente. Esta pregunta que usted ya se las envié por correo, ¿cierto? Esta es una pregunta de quiz. Entonces va a aparecer un quiz muy parecido a esto. Para que lo preparen para la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí?
extracción máxima ahí es la de equilibrio, ¿cierto? Esa es la de equilibrio. Muy bien, la extracción máxima es la que tú logras en el equilibrio. Y eso depende del orgánico acuoso que tú estás mezclando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es buena pregunta. Por eso digo, no, se parece, pero hay pequeñas sutilezas. Esta extracción máxima que está acá depende en función de la razón orgánico acuoso. Ahí llegas a la curva de equilibrio que mostramos al principio. ¿Ok? ¿Estamos? Pasamos a la sesión de preguntas. Les recuerdo que la sesión... Voy a parar aquí este video para cerrar el tema SX. Pero sí grabamos igual las preguntas para acordarme quién participa.